Bueno, ¿qué significa ser un adulto mayor? Lamentablemente, la condición de adulto mayor no está definida por cuánto uno pretenda vivir, sino que por una interacción compleja entre variables socioculturales o fundamentalmente socioeconómicas, la edad, las comorbilidades y el efecto que estas tengan en la expectativa de vida y, por supuesto, en la calidad de vida de los pacientes. De manera que la Organización Mundial de la Salud define arbitrariamente la condición de adulto mayor como sobre 60 años y acepta sobre 65 años en países de income más alto, digamos. Las proyecciones de la OMS son un poquito alarmantes respecto al envejecimiento de la población, ¿no es cierto? Se proyecta que para el año 2050, o entre el 2015 y el 2050, la cantidad de pacientes o personas mayores de 60 años se va a prácticamente duplicar, que hacia el año 2020 las personas mayores de 60 años van a ser más que los niños menores de 5 años, ¿no es cierto? Y que para el 2050 el 80% de las personas adultos mayores va a vivir en países de ingresos bajos o medianos, significando esto, por supuesto, una demanda importante para sistemas de seguridad social que ya son relativamente precarios, digamos. Así que el problema fundamental es que la tasa de envejecimiento de la población es mucho más rápida que lo que ocurría en el pasado. ¿Qué pasa en nuestro país? Si uno le cree a las estadísticas del censo del 2012, cosa que entiendo que es un poco complicada, las personas mayores de 60 años corresponden a cerca de 2,5 millones de personas, correspondiendo esto más o menos al 15% de la población. Y las proyecciones no son muy alentadoras en el sentido de que desde el año 2015 en adelante se proyecta una inflexión en el número de personas mayores de 60 años, por lo tanto adultos mayores según definición de OMS, con un claro estancamiento de las personas entre 0 y 4 años y por supuesto entre los 5 y 14 años y también con una cierta inflexión hacia el aumento de los pacientes o personas de mayores de 80 años. Por lo tanto, claramente nuestra población chilena también está envejeciendo. Existe una relación directa, ¿no es cierto?, entre la prevalencia e insuficiencia renal aguda y la edad. Estas son estadísticas de Medicare, donde ustedes pueden ver que en diferentes quintiles de edad, partiendo sobre los 65 años, que es lo que define adulto mayor en el primer mundo, digamos, la proporción de pacientes por millón que desarrolla falla renal aguda aumenta significativamente. Y también las formas más severas de falla renal aguda que requieren diálisis aumentan progresivamente en distintos quintiles de edades, cayendo sobre los 80 años, porque acá hay un bias de tratamiento, probablemente sobre los 80 años el número de pacientes a los que se le ofrece diálisis es un poquito menor. Vamos a ver en el curso de presentación de que muchas veces eso puede tener que ver más bien con algunos prejuicios que con datos concretos, digamos. Ahora, ¿por qué existe esta relación de interdependencia entre la edad, ¿no es cierto?, y el desarrollo de falla renal aguda? Tiene que ver con que la senescencia propia del órgano genera que los pacientes tengan menor reserva funcional y por lo tanto sean más proclives o tengan mayor riesgo de desarrollar falla renal aguda. Si uno mira, ¿no es cierto?, se supone que nacemos con entre 250.000 y 1,5 millones de glomérulos por riñón. Si uno mira una población con una distribución normal de glomérulos y hace un análisis esterológico, se va a dar cuenta que el porcentaje de glomérulos escleróticos aumenta en el tiempo, ¿no es cierto?, más o menos desde los 35 o 40 años en adelante, y se estima que la pérdida de glomérulos es del orden de 6.500 por año desde los 18 años. Esto, por supuesto, tiene repercusiones funcionales y estructurales. El peso del órgano, el peso de los riñones disminuye, ¿no es cierto?, siendo su máximo cerca de 400 gramos entre la cuarta y quinta década y llegando a cerca de 300 gramos en la novena década de la vida. Esto evidentemente se asocia a alteraciones funcionales, ¿no es cierto?, que, insisto, ponen a los pacientes a mayor riesgo de desarrollar falla renal aguda, y es así como el estudio Baltimore muestra que desde los 34 años, más o menos, ¿no es cierto?, 34 25 años, la pérdida de la velocidad de filtración glomerular normal alcanza los 0,75 minutos por 1,73, y esto aumenta a 1 ml minuto sobre los 50 años. Interesantemente, el 30% de esta población que fue seguida entre años 58 y 81 no se mantuvo estable en términos de función renal durante el seguimiento. A esto se suman otros cambios, el túbulo intersticio, hay más fibrosis, hay más atrofia de los túbulos, y esto que es muy importante, cambios vasculares, ¿no es cierto?, arteriosclerosis, engrosamiento de la íntima, ¿no es cierto?, y una serie de cambios que alteran la capacidad de autorregular los flujos y por lo tanto que dejan a los pacientes en mayor riesgo de desarrollar una reducción de la velocidad de filtración frente a situaciones de hipoperfusión renal, hipovolemia, isquemia, etc.
Bueno, les pido perdón, la gráfica no es de lo mejor, pero todo esto se traduce en una interacción multidireccional, ¿no es cierto?, entre la presencia de enfermedad renal crónica que predispone a injuria renal aguda, la injuria renal aguda que predispone a enfermedad renal crónica y la edad. Estas interacciones están altamente estudiadas en la literatura. Ustedes van a ver montones de trabajos que relacionan la enfermedad renal crónica con la falla renal aguda y viceversa, ¿no es cierto? Pero la literatura con la que contamos en pacientes de mayor edad es un poquito menor, digamos. Así que vale la pena analizar algunos datos respecto de esto. ¿Qué pasa con la relación entre la enfermedad renal crónica y la falla renal aguda de los adultos mayores? Bueno, nosotros sabemos que en la población general, bajo 60 en el minuto empieza a aumentar el riesgo de desarrollar falla renal aguda, pero si el paciente tiene sobre 65 años, inmediatamente el odds ratio aumenta de 1.6 a 2.7, o sea, un punto. Aumenta entonces prácticamente el doble. Y por otro lado, los pacientes de mayor edad tienen mayor riesgo de que la enfermedad renal aguda se traduzca en enfermedad renal crónica o que se constituya como factor de progresión de la enfermedad renal crónica. Nosotros sabemos que luego de una injuria isquémica hay una potente respuesta proliferativa a las células tubulares que en el caso de los pacientes de mayor edad está alterada. Y los pacientes de mayor edad normalmente tienen una respuesta proliferativa que es menos del 10% de lo normal. Y esto ha sido evidenciado en estudios experimentales donde ratas de mayor edad expresan, ¿no es cierto?, menos marcadores de proliferación celular comparada con las ratas más jóvenes. Aparentemente, esto, que se asocia a una respuesta fibrótica muy importante, estaría mediado por esta glicoproteína, la zinc-alfa-glicoproteína, que es una proteína que se expresa en el túbulo proximal en los riñones senescentes y que inhibe los fenómenos proliferativos, ¿no es cierto? Si uno inyecta esta proteína recombinante, baja la proliferación celular y si uno desarrolla un modelo knockout, ¿no es cierto?, la proliferación celular aumenta. Por lo tanto, pareciera ser de que esta glicoproteína es responsable en alguna medida, ¿no es cierto?, de reducir los fenómenos de proliferación que permitan a los pacientes defenderse o recuperarse de la falla renal aguda. De manera que existe una relación bastante consistente entre el desarrollo de falla renal aguda sobre los 75 años y la incidencia de enfermedad renal crónica en el tiempo. Y por otro lado, ¿no es cierto? Perdón. Y por otro lado, los metaanálisis muestran que el tener más de 65 años y falla renal aguda condiciona un mucho mayor riesgo de no recuperación de la función renal. Por lo tanto, existe evidentemente un link muy importante entre la falla renal aguda y la enfermedad renal crónica. De alguna manera, si uno quiere integrar todos estos datos, ¿no es cierto?, uno podría mostrar esta diapositiva que es bien interesante, que de alguna manera nos muestra que en los pacientes mayores, ¿no es cierto?, las alteraciones propias de la senescencia orgánica, fundamentalmente inmunosenescencia, las alteraciones propias de la reducción de la reserva funcional renal, ¿no es cierto?, y las comorbilidades con la polifarmacia y la exposición a distintas situaciones, mayor exposición a contraste, mayor número de cirugías, ¿no es cierto?, mayor incidencia de síndrome cardíaco-renal, aumentan significativamente el riesgo de desarrollar injuria renal aguda con las consecuencias que vamos a analizar más adelante. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas fundamentales? Bueno, la mayor parte de la literatura en falla renal aguda de adulto mayor, al momento de tratar de establecer las causas, se enfoca fundamentalmente en las causas que son más propias de los adultos mayores, ¿ya? Sin embargo, hay algunos estudios, el estudio BEST, ¿no es cierto?, muestra que fue hecho en pacientes con un promedio de edad de 67 años, ¿no es cierto?, cerca del 50% de estos pacientes desarrolló falla renal aguda en relación a sepsis. El estudio de Madrid, del doctor Liaño, muestra que la gran mayoría son por hipoperfusión renal y en tercera o cuarta lugar empiezan a aparecer ya ciertas etiologías que son más propias de los pacientes de mayor edad, uropatía obstructiva, enfermedad ateroembólica, ¿no es cierto?, insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva, crescéntica, ¿no es cierto?, y riñón de mieloma, cuya incidencia real en el setting de los cuidados críticos no está particularmente bien establecida. Vale la pena detenerse un poquito en el asunto de la nefrotoxicidad, ¿no es cierto?, nuestros adultos mayores son pacientes que tienen comorbilidades y que están sujetos o sometidos a polifarmacia. Se estima que luego de una hospitalización, un paciente adulto mayor aumenta el número de fármacos en 3 a 4 fármacos en promedio, ¿ya? Por lo tanto, están sometidos a un mayor o están expuestos a un mayor riesgo de nefrotoxicidad. Son pacientes que tienen una baja masa magra, menos músculo, ¿no es cierto?, y más tejido adiposo. Por
Por lo tanto, algunas drogas que son hidrosolubles, ¿no es cierto?, aumentan sus niveles, la velocidad de filtración disminuye, por lo tanto los ajustes de las dosis son más difíciles porque, por otro lado, la creatinina es un marcador un poquito más difícil de interpretar en el adulto mayor. Si uno mira solamente un valor de CREA, va a tender normalmente a sobreestimar la velocidad de filtración en este grupo de pacientes, ¿no es cierto? Estos pacientes tienen algunas alteraciones en la concentración de la orina, lo que significa que tienen más riesgo de deshidratarse o de desarrollar falla renal aguda por diuréticos, ¿no es cierto? Y las alteraciones propias de la microvasculatura que reducen la capacidad de autorregular el flujo, ¿no es cierto?, suponen un mayor riesgo de nefrotoxicidad por antiinflamatorios, por contraste, ¿no es cierto?, eventualmente por ciclosporina, etc. Pero no toda la nefrotoxicidad en los adultos mayores tiene que ver necesariamente con alteraciones en la farmacocinética o con alteraciones de la función renal de los pacientes. Ustedes ven acá, la principal causa de nefrina intersticial es alérgica en los pacientes adultos mayores. Si uno compara una cohorte sobre 65 bajo 65 años, fíjense ustedes que bajo 65 hay una gran proporción de pacientes que tienen nefrina intersticial aguda de origen inmunológico, y sobre 65 la gran mayoría son de origen alérgico. Y hay algunas diferencias. Fíjense ustedes que en menores de 65 la gran mayoría son por antibióticos, ¿no es cierto? En mayores de 65 también. Pero en segundo lugar, en nuestros adultos mayores están los inhibidores de bomba de protón, ¿ya? Que ustedes saben, todos habrán visto que son de uso vasto, digamos, en este grupo de pacientes, y por lo tanto hay que tener particular atención respecto de esto. Con todas estas alteraciones funcionales, con lo que hemos conversado respecto de los problemas de la creatinina, ¿no es cierto?, vale la pena preguntarse si los métodos diagnósticos que utilizamos nosotros normalmente para definir falla renal aguda en los pacientes de la población general aplican también para los pacientes con edad avanzada, ¿no es cierto? Y realmente la baja masa muscular se asocia a una baja tasa de producción de creatinina, tienen creatinina en steady state más bajo, ¿no es cierto? Y esto significa que eventualmente luego de una injuria renal la elevación va a ser más tardía, por lo tanto el diagnóstico también va a ser más tardío. Hay alguna alteración en la secreción tubular que también está interferida eventualmente por fármaco, y eventualmente algunos adultos mayores pueden tener dietas menos ricas en carne cocida, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de alguna manera esto traducirse en que basalmente tengan niveles de creatinina más bajos. Por lo tanto, ¿la creatinina es un buen marcador de función renal o los criterios basados en creatinina son adecuados para los adultos mayores? Eso es una interesante pregunta. Se han hecho varios grupos. Algunos grupos han testeado el rol de la cistatina, ¿no es cierto? La cistatina es una molécula que es de distribución bastante más ubicua que la creatinina en todas las células nucleadas, no es tan dependiente de la masa muscular, y en este estudio, ¿no es cierto?, en pacientes sobre 70 años, se vio que la cistatina era capaz de elevarse entre 24 y 48 horas antes que la creatinina, por lo tanto, tendría teóricamente un rol interesante en el diagnóstico de falla renal aguda de los adultos mayores. El ENGAL, en un metaanálisis reciente, no mostró una superioridad importante respecto a creatinina en los adultos mayores. Pareciera ser que en pacientes más jóvenes o en niños tiene mucho mejor performance. Pero, como yo siempre digo, la creatinina es un marcador, si bien no ideal, pero en nuestro medio por lo menos bastante realista de función renal. Y los criterios Rifle y AKI han sido evaluados en pacientes adultos mayores, en estudios con un número importante de pacientes sobre 63 años de edad, y han mostrado una buena correlación con mortalidad. Por lo tanto, entendemos que los criterios Rifle y AKI, basados en creatinina y en débito urinario, también aplican para nuestra población adulto mayor. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué le pasa a un paciente que desarrolla falla renal aguda octogenario o sobre 65 años en general? Bueno, sorprendentemente, la mortalidad no es en estas cohortes de pacientes que separan entre más y menos de 80 años, la mortalidad no es tan diferente. Si ustedes se fijan, la mortalidad en el corto plazo, hospitalaria, es no significativamente distinta entre los pacientes menores y mayores de 80 años. Y la dependencia de diálisis es mayor en los pacientes más jóvenes. ¿A qué se debe esto? Probablemente se deba a que los pacientes sobre 80 años tienen muy poca reserva funcional, entonces un pequeño hit, ¿no es cierto?, hace que lleguen a cumplir criterios de falla renal aguda sin que necesariamente esté en un contexto de disfunción orgánica múltiple. De hecho, en esta cohorte de pacientes, el porcentaje de pacientes con falla renal aguda en la UCI era mayor en los pacientes, paradójicamente, entre los pacientes más jóvenes. Por lo tanto, hay más disfunción orgánica múltiple, se mueren más.
El grupo de Madrid, ¿no es cierto?, fue un poquito más lejos y comparó la mortalidad hospitalaria en el corto plazo entre pacientes mayores de 80 años y menores de 65. Y vieron que el riesgo relativo de morirse es prácticamente el mismo si tú tienes más de 80 y menos de 65 años. Aplica las mismas consideraciones, cortes de pacientes que desarrollan falla renal aguda de mayor edad, ¿no es cierto?, pero probablemente sin gran incidencia de disfunción orgánica múltiple y por lo tanto con una mortalidad atribuible un poquito más baja. ¿Qué pasa con formas más severas de disfunción renal? Este es un estudio hecho por el grupo de Ghent en cardiooperados, ¿no es cierto? La mortalidad en pacientes menores de 70 años fue mayor, ¿no es cierto? En la dependencia de diálisis fue mayor y nuevamente porque son pacientes que tenían score de gravedad mucho más alto. El paciente con baja reserva funcional, ¿no es cierto?, frente a una pequeña injuria va a desarrollar falla renal aguda sin necesariamente estar mucho más grave. ¿Qué pasa en el largo plazo? Efectivamente, la falla renal aguda y la edad conspiran para que los pacientes tengan una mayor mortalidad en el tiempo. Sin embargo, si uno analiza los hazard ratios en el tiempo, uno va a ver que para distintos quintiles de edad va disminuyendo. Mientras más viejo es el paciente, la mortalidad atribuible a la falla renal en el largo plazo es menor porque probablemente se diluye y empieza a jugar mayor rol las comorbilidades, ¿ya? O sea, si un paciente sobrevive a un evento de falla renal aguda, probablemente su mortalidad en el largo plazo va a estar eventualmente más determinada por sus comorbilidades que por la falla renal aguda en sí misma. Eso es interesante al momento del manejo, al momento de definir si vamos a ir o no a terapia de reemplazo renal, que suele ser un cuestionamiento bastante importante desde el punto de vista clínico. Respecto del manejo de la falla renal aguda en el adulto mayor, la verdad es que no hay muchas cosas distintas respecto de la elección de vasopresores, de fluidos, ¿no es cierto? Aplican básicamente las mismas pautas o las mismas recomendaciones que ADIGO o de la Asociación Europea de Cuidados Críticos, pero hay dos puntos que son interesantes. Uno tiene que ver con el manejo hemodinámico, cuáles son nuestras metas, eso vale la pena revisarlo, y qué pasa con la terapia de reemplazo renal en este grupo de pacientes. Las metas macrohemodinámicas que sugiere la campaña Sobrevive a la sepsis, la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, bordea los 60-65 mililitros de mercurio para el manejo del shock en general y para digamos, prevenir el desarrollo de falla renal aguda. Las guías CADIGO no se pronuncian al respecto. Sin embargo, en nuestros pacientes adultos mayores pareciera ser que digamos, objetivo, esta meta macrohemodinámica podría ser un poco insuficiente toda vez que por los cambios microcirculatorios que hemos conversado, la curva de autorregulación del flujo de nuestros pacientes adultos mayores va a estar desplazada a la derecha, evidentemente, y van a perder velocidad de filtración y flujo sanguíneo a presión arterial un poquito más alta que el resto de la población. Y en ese sentido apareció hace poco tiempo un trabajo que es bien interesante, donde los pacientes con shock séptico son randomizados a ser reanimados contra 65-70, 80-85 milímetros de mercurio de presión arterial media. Y si bien la mortalidad no cambió, en los pacientes hipertensos crónicos, que nosotros podríamos homologarlo un poco a nuestros adultos mayores, ¿no es cierto?, la reanimación contra metas un poquito más ambiciosas, macrohemodinámicas, se asoció a menor incidencia de falla renal con requerimiento de diálisis y a menor doblaje de creatinina. O sea, esto plantea la interrogante de que eventualmente nuestros pacientes adultos mayores, que nosotros queremos reanimarlos o que queremos manejar la hipotensión, puede ser que necesitemos metas un poquito más altas justamente por lo que hemos conversado respecto de los cambios propios de la senescencia del órgano. Interesantemente, en este estudio no hubo diferencias importantes en las reacciones adversas entre los pacientes que fueron randomizados a metas más altas de macrohemodinamia y los pacientes que fueron reanimados contra estándar actual. ¿Qué pasa con la terapia renal de reemplazo renal aguda en nuestros adultos mayores, que muchas veces es un dilema ético porque evidentemente contempla consideraciones respecto a la utilización de recursos, ¿no es cierto?, y evidentemente contempla algunos cuestionamientos desde el punto de vista ético? Lo primero es que la edad no es una contraindicación. Ya vimos recién que la sobrevida intrahospitalaria de pacientes con falla renal aguda sobre 80 años es comparable a pacientes más jóvenes, especialmente si la falla renal no aparece en el contexto de disfunción orgánica múltiple. Por lo tanto, es muy importante considerar cuál es el score de gravedad asociado a mi paciente, ¿no es cierto?, y tener presente de que la mayor mortalidad se da en falla renal aguda asociada a disfunción orgánica múltiple comparado con los pacientes crónicos que desarrollan falla renal aguda y requieren reemplazo renal. Considerar, por supuesto, las comorbilidades, la situación funcional, y el foco en nuestros adultos mayores debe estar puesto fundamentalmente en la calidad de vida, eventualmente más que la sobrevida, porque sabemos que los pacientes que desarrollan falla renal aguda van a ir
con mayor incidencia a desarrollar enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis. Sin embargo, los scores de calidad de vida muestran una cosa que son interesantes. Después de cerca de 2 años y medio de seguimiento post un evento falla renal aguda, efectivamente los scores de calidad de vida son un poquito inferiores a los de la población general. Sin embargo, preguntado respecto del estado global de la calidad de vida, confrontado con una escala visual análoga, todos los participantes respondieron, digamos, que su calidad de vida era muy comparable al de la población general, una calidad de vida bastante buena. Por lo tanto, uno no debería considerar necesariamente de que después de un evento de falla renal aguda los pacientes van a tener una merma importante en la calidad de vida y eso no debería ser un argumento para eventualmente no dializarlo. Algunas conclusiones. Nuestra población envejece en el mundo, en Chile. La injuria renal aguda es más frecuente en el adulto mayor. Existe, a propósito de la senescencia de los riñones, un mayor riesgo de desarrollar injuria renal aguda y este asociado a un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. El pronóstico a corto plazo de estos pacientes va a depender de qué tan graves estén. Si es un paciente crónico, sobre 80 años, que se le echa a perder los riñones por nefrotóxico, probablemente tiene una mortalidad esperable no muy distinta a la población general. El pronóstico a largo plazo probablemente está más impactado por las comorbilidades que por la falla renal aguda y por lo tanto el reemplazo renal no debería ser restrictivo a menos de que yo esté demasiado convencido de que el pronóstico en el corto plazo va a ser muy malo. Hay que revisar nuestras metas macrohemodinámicas, ¿no es cierto? Individualizarlas, probablemente nuestros pacientes, y esto requiere un diálogo permanente con los intensivistas, probablemente lo que vamos a buscar de presión arterial va a ser un poquito más alta en nuestros pacientes adultos mayores en el contexto de la reanimación. Y la decisión de dializar o no es absolutamente individualizada a las condiciones generales del paciente y a lo que yo espero en términos de la mortalidad en el corto y mediano plazo. Eso sería. Muchas gracias.